Más falla, con Manolo Mas. Más Falla, un podcast dedicado a los artistas falleros y el arte efímero. Un espacio patrocinado por Españolo en la calle Lauria de Valencia, Obras y Reformas Levante y Taberna Los Gómez, en la playa de Pobla de Farnals o en los restaurantes de Valencia, en la calle Correos y San Vicente. Presenta Manolo Mas. Y para el primero, pues el primero. El primer premio de fallas de la sección especial infantil. Y además Ninot Indultat. Yo tengo la suerte de conocerlo hace ya algún tiempo, pero quiero que lo conozcamos más. Que sepamos de él, quién es. Porque además, claro, tiene la paradoja esta de cuando se presenta, o que cuando se habla de él, o cuando le pides el teléfono de él a un amigo, te manda Z. El teléfono que te manda es el de Z. Y el otro día, cuando tenía que concertar este primer podcast de Más Falla y quería que fuera él, el primero, me dije a mí mismo, será este teléfono que simplemente pone una Z, y era Z. ¿Qué tal, Z? ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenido, bienvenido. Va a ser el primer programa que hacemos dedicado al mundo del artista fallero. Y es una intención que tengo a partir de hoy, todos los domingos a las 7 de la tarde, en nuestro canal de YouTube, que con esta marca de Más Falla, solo hablar de lo vuestro. Gracias. Pero vamos a hablar solo de lo tuyo. ¿Quién es Z? Porque claro, la gente dirá, Z, ¿quién es Z? Bueno, no sé, ahora este año ha sido un año muy guay, planto en especial por primera vez y ha sido todo lleno de logros y lleno de alegría, entonces la gente me conoce por esa parte. Claro, yo llevo 24 años en Valencia y cercano a las fallas casi 16 años, entonces ahora es cuando me ha tocado estar en primera línea y salir más en los medios y que la gente te conozca más y un poco conocer también quién soy, porque no... Vale, pero tu nombre es... Es Zvonimir Zvonimir Ostojic. Ostojic. Cuéntale a la gente el origen, tu origen. Mi padre es ítalo-croata. Ítalo-croata. Y viaja a Chile, y en Chile conoce a mi madre, y yo soy hijo de un ítalo-croata y una chilena. Y nací en Chile, entonces, por eso el nombre es Zvonimir, que es el nombre de mi abuelo paterno. Vale. Y viajo por una beca del gobierno de Chile, vengo a estudiar canto a Madrid. Y me hablaban muy bien de Valencia, porque abría el Palau de les Arts, entonces al abrir el Palau de les Arts habrían bolsas para el coro y había mucho movimiento musical y coral y de cantantes. Entonces yo viajo a Valencia, hago las pruebas para el coro y hay un momento de adaptación ahí. ¿Con qué años vienes más o menos? Vamos a descubrir tu edad, pero... 24 años, 23, hace 22 y yo tengo 51, Vale. cuando tenía 28, 30, antes de 30 años. No tienes nada que ver con Rusia. No sé por qué yo creía que tenías origen ruso. Croata. Es Mi padre. ítalo-croata. Sí, de una pequeña isla del Adriático y mi abuela de Cremona. Ah, o sea, que tienes origen italiano también. Claro. De hecho, mi pasaporte es italiano y llego a Europa con mucha tranquilidad y Europa me acoge porque soy uno más, digamos. O sea, tu nacionalidad es italiana. Aquí, efecto, sí, yo tengo doble nacionalidad. Existe doble nacionalidad. Tengo pasaporte italiano y pasaporte chileno. Pasaporte. Sí, la mayoría de países latinoamericanos aceptan la doble nacionalidad. ¿Tu acento es un acento croata? No. Yo creo que es una mezcla, porque la gente no es chileno para nada. Y yo creo que después de 22 años ya el acento se va corrigiendo y ya es una mezcla. Y no parle valencià porque no... Son poquet més... Bueno, yo soy de aquí, tampoco lo hablo. Yo soy de aquí y tampoco lo hablo. O sea, mira, pues a mí me has cambiado el guión por completo. Yo pensaba que tenías algo que ver con tema ruso y todo eso. No, es ítalo-croata. Sí. Muy bien. Yo te considero un superdotado, un genio. No. Un genio, una persona de otro mundo. Sí, porque tú le vas a contar a la gente y vamos a verlo absolutamente, porque lo acabas de decir. Vengo a Valencia por el canto. ¿Tú estudias? ¿En qué país estudias? ¿A dónde vas al colegio? ¿Lo que es el colegio? Yo soy arquitecto superior, hice la carrera de arquitectura. Hermano, arquitecto superior. Sí. Y luego cantas y haces fallas. Sí, Vamos a empezar por el principio. hice la carrera de arquitectura en Chile, me titulé y es curioso porque a las 24 horas me dan la beca del gobierno y en 24 horas tengo la carrera de arquitectura y la beca de Chile. Entonces digo, me voy a Europa, que siempre O sea, tu vida es en Chile. Tú naces en Chile y vives en Chile hasta... Mis hijos nacen en Chile, todo. Entonces, y me vengo. Y cuando me vengo ya me quedo aquí, quiero ese futuro para mis hijos también y me vengo con toda la familia. Vale. Y entonces, ¿el canto?
El canto que tiene que ver Llegué con a estudiar. arquitectura. No, porque yo siempre había cantado. Entonces, cuando. ¿Qué siempre- cantas en el coro del colegio? En o el lo que coro del sea? colegio, después canté en un coro semiprofesional en Chile, colaboraba en el Teatro Municipal de Santiago. Y la Pero verdad eso es una afición. es una afición, pero que empieza a coger cuerpo y las dos cosas. Yo nunca he dejado de hacer una cosa para hacer otra. Entonces eso, de alguna forma, siempre permite que puedas hacer muchas cosas. Y el límite de tiempo no te lo pones tú cuando te vas haciendo mayor, creo. Entonces, cantas, estudias arquitectura, Sí. te beca tu país de manera inmediata por el nivel que tienes a la hora de estudiar y sigues considerando que no eres un genio. No, yo llego aquí y cuando, claro, yo vengo de un país del tercer mundo. En esa época, un país en vías de desarrollo. Entonces, cuando llegas aquí te das cuenta que el nivel es altísimo. Pero Chile, en teoría, era de los países Sí, de pero Sudamérica cuando yo más hace avanzados. 22 años estaba despegando. Y luego cuando llego aquí me doy cuenta de que el nivel es altísimo. Entonces de ahí tengo que buscar nuevamente un ajuste de qué es lo que voy a hacer. Hay cantantes increíbles, hay chavales aquí. Valencia era una cuna de músicos, de bandas, de coros. Jesús Rivera Facha había fundado Pequeños Cantores de Valencia, el Navarro Reverter, el Orfeo Universitario. Entonces había un mundo amateur con una calidad impresionante en Valencia. El Cor de la Generalitat era como el sumum de todo esto, que se abría además por primera vez. Entonces venía gente de todas partes del mundo a audicionar aquí. Entonces el nivel del Palau de les Arts y el nivel de Valencia era muy alto. Entonces yo me doy cuenta que realmente no voy a ir por el canto, porque tenía yo entre las capacidades plásticas, dibujo, arquitectura, la música. Entonces yo quiero entrar a la ópera, porque la ópera me atrae muchísimo, porque me tocó cantar en el Palau, mi primera ópera cantando ahí en el coro. Entonces dije, me encanta esto. Aquí es como, creo que la ópera es como la gran arte que reúne todas las artes. Entonces, la ópera es... Vamos a ver. Vienes y dices que el nivel está muy alto, pero cuando te das cuenta, el primer sueldo que ganas en Valencia o en España es cantando. El primero fue de delineante en un estudio de arquitectura pequeñito, pero después ya me voy al Palau y ya me contratan en el Palau. Pero tú dices que vienes y te das cuenta, aquí el nivel es muy alto, No, pero es que- como que te da la sensación de que no vas a llegar. Pero yo cantando solista no. No, es claramente. Era no. integrarte en el coro. En el coro te das cuenta que los que audicionan para el coro son gente muy buena. Y un nivel altísimo. Tengo grandes amigos que están en el coro de la Generalitat, son muy buenos. Entonces, pero al estar en la ópera apareció como toda mi parte de arquitectura está ahí también. Entonces te das cuenta que la ópera reúne arquitectura, pintura, diseño, ¿Por? escultura, porque los escenarios, los decorados, la mecánica escénica, después la música, la Te orquesta. integras en ese ámbito. Claro. Te integras en el ámbito del decorado y todo eso. Claro, porque yo entonces me descubren allí y empiezo a pintar y a trabajar en una de las grandes empresas, en ese momento la empresa más grande de decorados de Europa, y la más grande de España claramente, y una de las tres más grandes de Europa, que se llama Odeón Decorados. Entonces me llevan ahí, mi forma de pintar ahí. Entonces ahí es cuando se conecta todo. Porque yo estando en el Palau de les Arts trabajando con el coro, figurante y acróbata en algunas cosas. Perdona. Y luego, Pido papel y boli. No. Lo siguiente es acróbata. Lo que pasa es que en el Palau de les Arts la ópera hoy es una disciplina muy compleja, muy mixta. Es decir, ya no es un sofá y una señora cantando. Ese concepto de ópera que tenemos ya no. Entonces aparece la Furia dels Baus y hacen la tetralogía de Wagner y allí necesitan acróbatas, gente, lanzadores de fuego. Existen tantas disciplinas dentro de la ópera, por eso yo me enamoro de eso. Pero ¿cómo es posible que un tío las haga todas? No, Es yo que- no lanzo fuego. No. Bueno, tú llegas y te pones a pintar el decorado, a construir el decorado. Un día te dicen que te cuelgues y eres acróbata. Sí. Otro día entras en el coro y luego acabas cantando de solista. Creo que sí, ¿no? Bueno, he cantado, ahora es otra cosa, pero yo no dedico a cantarme como un canto más amateur. Pero en aquel entonces. En aquel entonces yo sigo en los coros y me dedico más a la figuración, actor, especialista y pintar y trabajar en esta empresa. Y ahí fue donde conocí a la persona que me metió en el mundo de las fallas, porque... ¿Quién es? Bueno, eso es una historia bonita. Yo conozco a David Sánchez Llongo de fiesta en Valencia, y salíamos de fiesta y, claro, yo llegué a vivir a Plaza España hace 22 años y me dicen, tienes que ver las fallas, porque yo, ¿qué son las fallas? No sabía yo lo que eran las fallas. Tu primera casa en Valencia es en Plaza España. En Plaza España. Y me Se dicen, habla de las fallas, todo el claro, mundo. y tienes que ir aquí a Convento de Jerusalén porque ahí se plantan de las mejores fallas. Claro. Entonces yo me aparezco un marzo Sí. y entro a la plaza de Convento de Jerusalén y veo por primera vez Historias del Acuantor de Macoló.
Entonces veo estas Pamelas, veo las Paco López. caras y me dicen, no, pero bueno, esto compite contra una que ha aparecido ya, que es Nou Campanario. Y me hablaban de cosas que yo no tenía idea lo que Claro, era. tú- Me acercaba a la valla, miraba la No conocía las fallas como para y veía conocer el espera, convento, Paco aquí viene lo más gracioso, porque veía a un señor que estaba en la falla y me dice, ahí está el artista, ahí está el artista. Y yo veía a un señor en la plaza, era el artista. Y hablaban del artista como una deidad. Al año siguiente, la difusión del faraón, creo, ahí está el artista. Pero bueno, yo conozco a David y un día por la Plaza de la Reina me dice, te voy a presentar al artista de convento. O sea que la primera persona que conoces es mi Dios fallero, que es David Sánchez Dion. Exacto. Y el O sea, primer ese taller día de fallero que fiesta yo fui, de coincides. fiesta, y fui y me dice, te voy a mostrar el taller. Y voy al taller, yo no sabía de fallas. Él, Generaba curiosidad, pero nada. bueno, decías. Sí, de hacer que hacen cosas aquí. Y me presenta... Entonces, a Paco López. Y me presenta un señor que venía caminando, que yo pensaba que era este señor que todo el mundo de blusón a rayas y gafas de sol. Que ese era Jesús Barrachina, a lo mejor. Claro, yo era Jesús Barrachina y todo el mundo me decía, indicabas yo el iba a, grande de yo iba a Jesús buscar a Barrachina. Barrachina y me encuentro con Pacolo, otro señor, otro formato de señor, y me dice, yo soy arquitecto, le digo, trabajo en el Palau, en la ópera. Entonces Pacolo me dice, y veniros a cenar a casa, a David y a mí. Yo ahí sabía que me enteré que David conocía a Pacolo mucho tiempo, desde pequeño, había sido para él como un mentor. Y vamos a su casa y me dice que tengo un proyecto muy complicado que no sé cómo abordar y que no sé qué hacer. Y tú que sabes de trajes y de ópera y de cosas y de época, la menina de Nou Campanar. ¿Qué dices? Entonces llego a la casa de Pacolo y está la menina, la maqueta. Y Sí, yo que le ese saqué fue el año malo, entre comillas, que no el había último, presupuesto. el ¿no? último falla como falla de Nou Campanar. Le saco una foto y me voy al TEA a ver a mis hijos y le dibujé el corpiño de la menina a Pacolo. Pacolo, vamos a la Ciudad Fallera, que ahí está la anécdota de cuando me llevó por primera vez a la Ciudad Fallera. Y se lo muestra a Armiñana, se lo muestra a Manuel García y me dice, perfecto, adelante. Don Juan dice, vamos por ello. Y Pacolo me lleva a trabajar en la menina, que se pinta en la nave de enfrente de Manuel Algarro. ¡Qué bueno! Y cuando está así, me presenta a Miguel Prim. Y Miguel Prim me lleva a Maestro Gonzalo para ayudar en la falla de los héroes de Santés. Y Ese fue el colaboras año. en ese proyecto. En una nave la menina y en otra nave el carruaje, los jarrones Sí, de, sí. de la famosa falla de los héroes, la anterior a la mítica veneciana. Y esa fue mi entrada en las fallas. Sin miedo a nada, por lo que veo, sin miedo a nada. Pero cuando te diste cuenta, ahora te habrás dado cuenta que en aquel entonces te metiste directamente en el meollo de los que hoy en día yo el otro- están ahí. Sí, están el otro día en el discurso que te toca, tienes que dar cuando ganas un primer premio de especial, yo lo primero que tenía muy claro era agradecer. Porque a Pacolo porque me regaló un oficio y me regaló una pasión por esto. Y además a toda la gente que rodeó ese momento, Miguel Prim, Algarra, fue un momento, aparece Ramón con la veneciana después, entonces es como, me dicen, entraste por la puerta grande de las fallas, inmediatamente acogido. Entonces yo agradezco eso, que me hayan regalado esta pasión y este trabajo y a Valencia por acogerme, ¿sabes? Entras a lo grande en el mundo fallero. Bueno, pues yo os voy a contar una anécdota. A mí ya me estaban hablando de él y yo tenía costumbre, junto con Nacho Pou y con Paco Lledó en aquel entonces, cuando era asesor del ayuntamiento, en la concejalía de fiestas, muchos días almorzábamos en una taberna que se llama Antonio Manuel. Y tanto hablar de Z, un día entro y estaba de camarero. Es que además has sido camarero. Eso fue un... No, Z, eras camarero. Que además construisteis una falla en aquel entonces para Sí, Antonio. con Pacolo, que la hizo el maestro Rajadei. Claro. Z, es Qué que te he recuerdo. visto de camarero en Antonio Manuel. Pero es que eso fue una chorra con Tony. Yo tenía una época, estaba ahí vivo arriba de la taberna Antonio Manuel, en la calle ahí de la Sexta, detrás del Olimpia. Y me dice, un día comiendo, almorzando, me dice, oye, necesito gente para fallas de camarero. Y yo le digo, bueno, yo tengo las mañanas libres, pero tú has puesto café alguna vez. Y me dice, no, pero yo creo que podría. Y me dice, Tony, venga. Y ahí estuve en mis primeras fallas de trabajo de camarero en fallas, ya ni siquiera... O sea, ¿eran las fallas esas que ya habías conocido? No, era el primer año que Creo habías que conocido sí. al Yongo, Sí, pero te hablaba de ese señor artista y tú veías en Jesús Barrachina a Paco López. Sí. A ver, con los años te diste cuenta que aquel era Jesús Barrachina. Barrachina. Que aquel era Jesús Barrachina. O sea, y la experiencia de ser camarero, ¿ponías bien el café? ¿Ponías bien Sí, el café? nada más que yo creo que eso era pasárselo bien. Es decir, en la plaza del ayuntamiento, un bar, una taberna española así, poniendo cañas y comiendo tapas en plenas
con la mascleta ahí, eso era un lujo. Luego hacéis la falla aquella. Yo estuve allí el otro día y lo quiero mucho, pero esa anécdota, esto viene a demostrar que a ti no te caen los anillos por nada. Quiero decir que camarero, camarero, encargado, encargado, decorar, decorar, cantar en la ópera, canto en la ópera. Si en el coro me veo que de repente llego desde mi país y digo, no doy el nivel todavía para verme ahí en lo alto de una ópera, acróbata, acróbata. O sea, ni miedo ni complejo de nada tampoco en ese sentido. Quiero decir, la vida... Porque en el fondo aquí estás dando una imagen de museo, pero tú eres bastante descarado, bastante simpático. De unas bromas, tú eres un tío simpático, eres socarrón. Bueno, se me da bien el estar con la gente, soy una persona transparente, creo yo, y se me abren puertas. Entonces, no sé, lo que se me plantee yo lo voy a abordar. Ahora ya estoy haciéndome mayor. Entonces yo creo que han pasado ya 23 años desde que estoy aquí y yo creo que ya también uno se estabiliza un poco. ¿Y qué sientes de Valencia? Quiero decir, porque tú vienes de repente a aquel país, te dicen lo del Palau de les Arts, no sé qué, y dices, bueno, pues mira, pues me voy a Valencia y me voy a España. Y de repente acabas en todo menos en les Arts, quiero decir, porque aunque la música siga siendo una de tus grandes pasiones, tu vida acaba enfocada en el mundo del artista fallero y más ahora que estás a pleno rendimiento. Hace pocos días llevaste los Ninoch a Alicante. Bueno, el caso es que eres un tío absolutamente reconocido, que de eso quiero que hablemos ahora luego. Pero entonces, ¿qué significa Valencia en tu vida? O sea, te tocó la lotería. Bueno, A nosotros también, porque Gracias. creo que trajimos a un... O sea, vino por mil carambolas un auténtico fenómeno, pero Valencia te cambió tu vida. Sí, yo al dedicarme a construir decorados, hoy he estado en el Palau de les Arts. Esto es una primicia también. Me han llamado y voy a colaborar en una producción para la próxima temporada de una pequeña parte de la escenografía y estoy muy contento que se me reconozca también por esa parte, que yo he construido decorados, hemos colaborado para óperas y cosas. Entonces, yo creo que es el mundo del arte y del mundo de la escenografía y en eso creo que las fallas tienen muchísimo de eso y yo he querido que la escenografía entre en las fallas de una forma como muy potente. La escenografía no es algo accesorio que está como para sostener una falla, como eran las escenografías antiguas de las fallas clásicas y las fallas históricas de Valencia, sino que si los que vieron la falla este año, el arca de la falla era la escenografía que sostenía toda la falla, era un leitmotiv que estaba presente en todas las escenas. Ella no desaparecía ni era un elemento, ella era el soporte de toda la estructura. Esto con Ramón Pla lo hablamos muchísimo y fue parte de la condición básica y primaria del proyecto. Además, ganar en especial infantil es muy complicado, porque sois muchos y muy buenos, hay que pasar por encima de... Este año has tenido a José Gallego, pero el año que viene tendrás a Iván Tortajada y estamos hablando de un nivel muy grande. O sea, ganar es complicado. Para mí hiciste una falla histórica. Yo creo que la cara, esa figura principal, al margen de toda la escenografía y todo lo que había alrededor, esa cara, esa mirada, ese dedo señalando, era de una potencia tremenda. ¿Tus padres viven? Sí. ¿Los dos? Los dos. Vale. Y hace 20 años, o cuando conoces a Yongo y cuando conoces a Paco y eso, cuando llamabas a Chile, porque ellos viven o están cada uno, ¿dónde tienes a los Bueno, esa es otra parte. Yo no tengo mucha relación con Chile. He querido desconectarme de Chile. Tengo una relación distante con mi familia, con mis hermanos un poco mejor, con mis padres bastante distante y no es una cosa que yo mantenga permanentemente. No soy de esas personas que todos los días llaman a su padre porque vive en el extranjero, ¿no? No, además sin entrar en mucho detalle, porque nadie... Yo no he ido a Chile nunca. Fui una vez en 22 vuelto. años, nunca. Sí, porque además tampoco sin importarle mucho a nadie, porque al final es tu vida. Tu vida dio de repente unos cambios y tal, y sobre todo con tu padre tuviste un poco de... Bueno, de desencuentro no, de que, bueno, pues... Con mi padre yo creo que más. Con mi madre, pues, ninguna relación. Sobre todo mi padre ahora está un poco mayor, un poco más enfermo, pues, mayores ya. Y la verdad que, pero el cariño existe, pero yo creo que uno también decide salir y cuando se va ya no mira atrás. Yo creo que es una de las partes, yo creo que uno de los elementos muy importantes de la inmigración es integrarse, es no mirar atrás y al lugar que fueres haz lo que vieres. Eso es una cosa del refrán popular. Yo nunca he vivido como Chile o querido vincularme con Chile de ninguna forma. Yo he venido a Valencia y he aprendido a hacer paella, arroz al horno y me gustan las fallas, voy a mis mascletas, voy a la Berche y ya está. Entonces, ¿eso te lo ha demostrado la vida o es una filosofía propia que tú llevas de siempre? Porque yo eso lo entiendo, ¿eh? Yo creo que es duro o es complicado cuando uno dice voy a empezar de cero, voy a buscar un mundo nuevo, un mundo diferente, esto se me queda... No es que se te queda pequeño, sino que simplemente tengo la necesidad de cambiar de aires.
Cuando tomas esa decisión, yo creo que lo has explicado muy bien. No puedo estar permanentemente mirando atrás. Yo conozco muchos argentinos que llevan aquí muchos años y es lo que dicen, sí, vuelvo a Argentina, pero cada 4 o 5 años. O sea, mi mundo es Valencia, mi ciudad es Valencia, mi entorno es Valencia. Porque claro, si das ese paso tienes que estar preparado. Yo creo que... Además, yo sabía que no iba a volver. Fíjate. Lo tenía muy claro. Fíjate. Y la madre de mis hijos, en este caso, mi gran compañera de viajes y cosas, cuando nos vinimos, teníamos muy claro que no íbamos a volver. Mi hijo hoy ya se está... Llevo con 1 año y tiene 23 años. ¿Viven aquí tus hijos? Aquí los dos. Tienen sus empresas, trabajan, les va muy, muy bien. Y su madre ha hecho una tarea fantástica con ellos. Y sí, ya son de aquí. Mi hijo no mira a Chile. Son cantantes, acróbatas, Son artistas los dos. Tienen camareros, con su padre tienen cubiertos todos los ámbitos Mi posibles. hija es diseñadora gráfica y ahí se queda. Y es una gran persona. Los dos son fantásticos chicos. Sí, te sientes muy orgulloso. Sí, los dos están muy bien, la verdad. Sí, los quieres mucho, tenéis mucho vínculo. Distancia, ellos viven en Hombre, se van Altea. haciendo mayores, claro. Entonces cuando los hijos se hacen mayores. Claro, empiezan a tener su yo no he pareja, sido, sus yo no he hijos. sido un padre así ejemplar ni prototípico. Ya te puedes imaginar, pero. Tú has sido tú, ya, tú has sido tú. Y Ellos te querrán como eres. Eso ha ido por sus Claro. caminos. Yo creo que hay un padre o una madre nunca echan de menos que su hijo, su padre, o sea, los hijos respecto de los padres, yo creo que no echan de menos que seas de otra manera. No, tú eres su padre y bien orgulloso de mi padre, con lo bueno, con lo malo o con lo regular, que yo creo que de malo tienes poco. Entonces, la vida te ha hecho fuerte. La vida te ha hecho fuerte. Sí, yo creo que cuando optas por esa modalidad de ir explorando, ir abriendo puertas y encontrando un camino, tienes esas dificultades. Hay gente que es mucho más simple en el sentido de coger un riel. No, a mí no me saques de Valencia. Quiero decir, a mí no me saques de Valencia. Yo aquí en Valencia, las fallas, el Valencia Club de Fútbol, el no sé qué. Me dices, ahora vete a vivir. No, yo no. Qué miedo, qué miedo. Yo os admiro a la gente esa, porque tú viniste, es una expresión muy española que ves aquí, con una mano delante y otra detrás. O sea, ¿tú viniste totalmente a la aventura o tenías un poco cubierto? No, yo di un paso con cierta tranquilidad y cierto colchón y cierta estabilidad. Venía con la beca y venía... Yo sabía lo que quería, de alguna forma. Con el proyecto grande lo tenía muy claro. Vale. Y eso significaba muchísimo esfuerzo y trabajar muchísimo. Conocí gente fantástica. Yo creo que eso es parte de esto. Me relacioné muy bien. Conocí gente muy buena. Toda la gente del mundo de las fallas, pero también en el mundo de los coros. Conocí gente fantástica. Viajé por Europa mucho porque la música abre muchísimas puertas. Hay muchísimo buen rollo entre la gente. En la ópera desaparece lo propio para aparecer lo plural. Entonces las obras son siempre comunes, el yo no es el nosotros. Entonces ese tipo de vínculo, cuando tú generas obras en común con la gente, genera vínculos muy potentes. Entonces, yo tengo muy buenos amigos de mi época del Palau, tengo muy buenos amigos del mundo de los coros, y en el mundo de las fallas ahora he conocido gente fantástica. Entonces yo creo que cuando generas vínculos reales y hondos en los cuales has construido cosas conjunto, eso te hace fuerte también, te da raíces, y eso es lo que te ancla aquí a la tierra esta. Yo creo que eres humilde. ¿Eres humilde o no? Yo aspiro a serlo. Y como te digo, humilde no sé, pero agradecido es mucho. Muy agradecido. ¿Cuál es el primer trabajo de fallas que haces con el Yongo? Hago lo de la menina y lo de los jarrones y todas con Maestro Gosalvo. Y luego Pacolo me apadrina de alguna forma, me quiere enseñar el oficio, sabe que la pintura es lo mío, entonces empezamos a patear talleres, cuando Pacolo pateaba talleres por todos lados. Entonces no te puedes imaginar la cantidad de talleres con él. O sea, por tanto, estuviste en el momento más delicado de la carrera de Paco, lo que todos sabemos que Paco tuvo un momento delicado, que es cuando tiene que cerrar el taller y pasa por momentos de apuro, situaciones, chicos, de la vida, de cuando le pones mucho esfuerzo a las cosas y mucho compromiso y las cuentas, sí, ahora lo hemos visto con Carsi, las cuentas no salen. Pero ahí te das cuenta cuando Pacolo tiene 2 manos y un talento potentísimo. Entonces es el mejor, y cuando puede... Y yo verlo trabajar en todos los talleres, en todas las plazas y pintar de todas las cosas. ¿Lo consideras el mejor? Creo que es el que tiene más registros. Creo que es el más versátil, creo que es el más rápido, y es el más resolutivo.
Entonces, como vienen los tiempos, y los tiempos son tan actuales, son tan rápidos, la velocidad del mundo es tan... Necesita gente así, necesita gente versátil, que pueda tocar muchos palos, que pueda pintar cualquier cosa, que pueda llegar a un taller que no tiene comodidades ni facilidades y resolver, o ir a un taller con todas las comodidades del mundo y resolver. Sí, sí, yo lo he visto trabajando en el taller de Sergio Edo. Sergio Edo. Que aquello no era un taller, aquello era... Con el maestro, con Vicente Armela, Vicente... No, y con Puche también ha llegado a hacer alguna cosa. Sí, y estuvo con Arturo Valles, y he estado con Burriana. Sí, con Arturo Valles, de verdad, de verdad. Rafa Ibáñez. Claro, Rafa Ibáñez. viajar todos los días a Burriana, Sí, que sí, recuerdo, sí, íbamos sí, a sí, pintar sí, ahí. sí, sí, sí. Entonces, lo he visto en muchas places. He aprendido esa humildad, he aprendido esos pinceles, he aprendido esa pátina y gama de Tienes esa color. disciplina porque la gente, lo que no os podéis imaginar, a mí lo que me llama mucho la atención de Paco López no es su capacidad artística, que eso está por descontado, sino su disciplina. Yo lo he dicho siempre, Paco se levanta a las 5, 5:30 de la mañana, a las 6 no conduce, no me digáis por qué, igual estoy descubriendo algo que no tenía por qué contar, pero bueno, tampoco es nada en otro mundo, no conduce, van a recogerlo y a las 6, 6:30 está en el taller de Yongo en este caso, que es en el que lleva ya muchos años trabajando. Y a las 6 de la tarde toca Diana, tiene que comer siempre a las 2 en punto, eso sí, no puede cambiar su horario. Oye, una música horrible para muchos, pero que a mí me encanta, música es verdad, de los 60, de los 70, Rafael, Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, todo eso, me encanta. Los musicales. Es que me encanta, pero es una música terrible, Paco, pero es la que a mí me gusta. ¿Tú sabes que la gente lo recuerda en los talleres así? Sí, ¿no? Los lijadores, la gente que es de todos los escalafones de la Del producción, taller, claro. lo recuerdan y dicen, "Buah, aquí cuando venía ponía Rafael, aquí cuando venía escuchaba... tal". Y Paco, como dices tú, la disciplina, y además la disciplina en el oficio, cuando pinta, la gama de colores, el orden, la limpieza, los pinceles, el orden, el cariño por la paleta. ¿Y cuándo hace con el pincel así? Que le da un lengüetazo, ¡pam! Y entonces aprendes de él ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es vital. Y en mi taller yo ahora me veo y de repente digo, me ha salido una Paco Lago. Sí, no, hago una cosas, Paco Lago. hago cosas que digo yo, o le digo a la gente cosas y digo, es que esto lo diría Paco Lago. Sí, sí, sí. Además, Paco es enorme. Paco, yo lo admiro, lo quiero muchísimo. Ya digo que es un tipo increíble, pero la disciplina es fundamental. Él a las 6 ha acabado, tiene que bajar al gimnasio, cenar y prontito a la cama. Claro, y te levantas a las 6 de la mañana y encima el trabajo de ellos es muy físico, porque Z ahora se ha centrado en fallas infantiles con ese primer premio Espartero, con los que ha conseguido con la antigua de Campanar, o sea que está centrado en falla infantil, pero la falla grande lo que tiene, y más con los volúmenes que está manejando Yongo y Convento Jerusalén, es el andamio. Y al final hay que subir, hay que bajar, pero por lo que me dices tú, los diferentes estatus dentro de los talleres, todos somos hijos de Dios y nadie, ya se demostró con el COVID, que la reina Isabel murió de COVID, quiero decir, como millones de personas, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero bueno, es cierto que Paco, dentro de su pulcritud y de su tal, es un poco como el gran señor del taller, ¿no? Y en un taller hay uno que se tira un eructo, por no decir otra cosa, hay uno que es un poco más bruto, hay uno que es un poco... Y Paco convive con todos, aunque él se pone sus auriculares, y a mí me hace mucha gracia. Es un personaje. Cuando llegas y te dice, claro, es que esto no puede ser, porque mira aquí lo que me toca aguantar y tal. Es una figura, es una figura. Sí. Es una figura. Y cuando lo ves como te digo, torear en tantas plazas y tantas cosas, yo digo, de él estoy muy agradecido. Sí, porque regalarme que yo vi el trabajo, por ejemplo, de Edo, y aquel era un trabajo con menos presupuesto para Paco. Pues Paco hacía un tipo de pintura más. O sea, se adapta a todos los recursos que tú dices, a todo, bueno, pues cada uno, oye... Sí, después tuvo esa época conmigo, la época grande de Maestro Salvo, con esas fallas de la veneciana, los vampiros, el bautizo, toda esa época de Pla con Algarra. Y ahí me imagino que es donde tú conoces a Pla, o a Pla ya lo habías conocido. No, ahí lo conocí con la veneciana. Ramón Pla. Y nos sientan en una mesa de iguales ahí, don Miguel Primi, a Ramón y Algarra, yo. Entonces fue muy, muy impresionante, ¿sabes? Saber que Ramón quién es, porque lo empiezas a conocer, pero no sabes quién es. Y cuando te empiezas a dar cuenta de que quién es Ramón Pla, tú te dices, buah, estoy orgulloso de mi amigo, ¿sabes? Porque es un maestro. En lo que él hace es el mejor. Entonces, porque sobre todo por eso, por la amplitud que tienen de registro, por la amplitud que han cogido. No son unas personas que se centran en una sola, no se han especializado en una sola cosa, sino que tienen un abanico tan grande. Paco en colores, Ramón en diseño. Son personas que tú ves cosas de Ramón en su Instagram y te das cuenta que tiene una paleta de ilustración enorme. Pues fíjate, te voy a decir yo una cosa, y como tú eres un hombre de arte, tú la vas a aclarar.
A mí me parece que es el hombre de las fallas imposibles hasta que de repente la ha puesto en tus manos. O sea, como que me da la sensación que el gran reto de Ramón, y yo tengo grandes fallas de Ramón, y nosotros en el recuerdo con La Torre y Sanz, porque Ramón empieza trabajando, uno de los que empieza es con Pepe La Torre y con Gabriel Sanz, y nosotros tenemos grandes fallas que nos plantaron con diseño de Ramón, extraordinario. Pero siempre me ha parecido, conforme ha ido evolucionando, que su trabajo es difícil de darle volumen 3D, como que es muy agradecido para el dibujo, pero de la última que planta Yongo de él con el caballo aquel delante, aquella me parece que la composición se torció un poco precisamente por eso. O sea, que creo que el mérito tuyo este año en Espartero ha sido ser capaz de dar esa perspectiva a un trabajo que él al final dibuja en plano, pero que tiene una profundidad infinita. Bueno, eso, tomando ese tema, yo creo que Ramón es difícil. Porque es muy complejo, porque es una persona que sabe muy bien lo que quiere, es una persona muy documentada. Entonces tú nada es arbitrario, nada es casual en las fallas de Ramón. Todo está súper fundamentado. Entonces eso es lo primero, tienes que ser muy respetuoso, pero tienes que informarte mucho para poder hablar con él. Pues si tú vas a coger una capa medieval, tienes que saber algo de capas medievales para hablar con él. Vale. No puedes llegar a decirle que la vas a cambiar porque tú quieres, porque te parece bien, y Ramón lleva detrás un bagaje que hace que esa capa sea como tiene que ser. Tú para dialogar con él tienes que hablar de capas, ¿sabes? Entonces yo con él no he tenido ningún problema, ninguno. Ramón es una persona, me plantea, yo le pido, él me da, tenemos un diálogo muy, muy sano a nivel artístico. Entonces, el proyecto Espartero nace de un debate y un diálogo entre los dos muy profundo. También yo cojo cosas, le digo, hazme algo y ya está, ni me meto. Pero lo que digo, es un trabajo de equipo también. Tengo un escultor muy bueno, que creo que es el que mejor lee tridimensionalmente a Ramón, Moisés. Entonces, después ya pintarlo, la escenografía y sobre todo pintar a Ramón es un placer, un gusto. ¿Tu fuerte es la pintura? Sí, pintura. Bueno, y la decoración, tú eres muy decorador. Es que... Porque todos pensamos que al principio con Carlos Benavent, cuando tú estabas en aquellos proyectos, con Paco Torres, con Sí, Mentía y tal, como que eras el gran decorador. Es que, claro, me ha generado siempre un poco de debate, porque al principio, claro, me contaban que antiguamente en las fallas antiguas venía un amigo muy especial que tenía un gusto, una sensibilidad muy especial a poner las puntillas, botones, y le llamaban el decorador de la falla. Puede ser. Y venían las puntillas, unos botoncitos, las gafas. Y yo un tiempo al principio ayudaba a Pacolo, ponía los cristales, me dio algunas pinceles, pero yo no pintaba inicialmente, entonces le ayudaba en estas cosas. Y cuando empiezo a pintar, claro, te asocian a la decoración, pero aprendes un nuevo término que se llama ornamentación. Entonces la ornamentación incluye la pintura y las otras cosas. Es como una disciplina que las abarca las dos. Entonces yo empiezo a pintar ornamentación, porque Pacolo lo que hace es pinta ornamentación, no decora fallas, ornamenta fallas. Entonces hay como términos que uno empieza a aprender. Él no pinta fallas, ornamenta fallas, las decora, ¿no? Claro, es que el decorar fallas, ¿qué es? No, el ornamenta, y el ornamento es pintar una tela, por ejemplo, un espolín, y Pacolo pinta un espolín, no decora como un espolín. El espolín no es un decorado, no es una plantilla que uno pega en una falda. Él pinta, hay pases de color, las flores no son las mismas, él integra el adorno a la espacialidad de la paleta. Cuando vamos los paletos como yo, esto tiene una paleta, un estudio cromático, que eso me lo he dicho en muchas ocasiones, es una paleta. Y seguramente te dice, y está en el cuadro. Sí. En el cuadro. Es que es eso. Entonces yo creo que uno aprende. Es lo bonito que tiene esto, que uno ya entra en un entorno en que puedes hablar con Ramón con toda tranquilidad, Pacolo también. Entonces es eso. Vale, ¿y de Yongo dónde vas? Empieza ya a ser un freelance, como se suele decir. Sí, ahí pasé 3 años con Pacolo dando vueltas por todos lados. Vale. Batí a todos los talleres, aprendí mucho y sobre todo aprendí lo que no quería hacer. ¿Qué era? Cosas de forma, cosas de rigor de los talleres. Vi talleres muy indisciplinados, vi talleres... Eres persona de disciplina, por tanto, también. Yo, sí, absolutamente. Igual que Paco. Yo a las 6 de la mañana estoy en el taller todos los días. Pero sobre todo... ¿A las 6 de la mañana? Sí. Dame a mí la receta para eso. Yo soy muy perezoso para levantarme por la mañana. ¿Tú no le pegas una patada al despertador? No hay un día que dices, no. ¿Cómo hacéis eso? Soy el despertador y me levanto enseguida. Además, no soy remolón, no soy de las personas que están un poquito más, 5 minutitos. No. A las 6 de la mañana... Suena y me levanto. La pintita tienes un poquito de gimnasio también. También.
¿Eso a qué hora vas? Pero eso después de fallar. Ah, eso De diciembre a marzo no hay gimnasio. de diciembre a marzo no te vas al gimnasio. No. Ahora cuando viene entre fallas y hogueras recuperamos un poco el gimnasio. Ahora haces un poquito de gimnasio. Vale. Pero digo, la disciplina, sobre todo aprendes lo que no quieres hacer, aprendes los ritmos que no quieres, aprendes la disciplina de taller o baños que están hechos un desastre en algunos talleres. Es decir, el taller es tu casa. Y en eso se lo aprendí al Garra. Ahora con Manolo Algarra, con el Junior, sabemos, y él cuida su taller. Lo de, ¿Qué lo de vivimos Manolo ahí? Algarrapadre es darle vueltas a lo mismo, pero qué pena, ¿eh? Está claro que la gente tenemos que morir en algún momento, pero Sí. lo de Manolo fue un poco... Manolo nos Sigue siendo un impacto para todos. Yo creo que a día de hoy sigue pesando la ausencia de... Yo creo que sigue pesando la ausencia de Manolo Algarra. Hace un ratito estaba con Miguel Prim, porque yo pensaba que Manolo Algarra Jr. iba a ser un poco la alternativa. Bueno, Yongo ha dejado... Maestro Gonzalo y Yongo no siguen juntos. Entonces, de hecho, está todavía por anunciarse el artista de la falla grande de Maestro Gonzalo. Me ha dicho Miguel Prim que va a ser un compendio de artistas, así como la vuelta en infantiles de Fernando Foix, que te lo pone difícil. Fernando ha plantado en esa plaza de Espartero, donde ahí, por cierto, le fue muy mal y el chico acabó quemado. Bueno, le fue muy mal con el veredicto de los jurados, porque su trabajo ahí estaba. Es brutal. Y a ti me imagino que te parecerá un genio, porque es otra... Pero yo creo que tu falla tenía más capacidad artística, no por tu arte, que creo que podéis estar a un mismo nivel, sino un punto más de comercial. Yo creo que Foix arriesga un tanto, pero bueno, eso también va con el arte de cada uno, quiero decir. Yo creo que la plaza, los artistas estamos para poner en la plaza nuestro trabajo. Y después ya los jurados y la ciudad la juzga. Y yo creo que entrar en evaluar la calidad o la profesionalidad en relación a veredictos, Ya. es que hay gente que pierde la cabeza por eso. Sí. Los conoces y conocemos muchos que han perdido la cabeza por eso. Claro, porque ¿quién te juzga? Y dice, pero usted me Y juzga a además mí. que yo creo que eso es una cosa que viene del pasado. Yo he escuchado a grandes señores que me han dicho, te dan 2 segundos y te van a echar a la calle. Y yo le digo, dile a la antigua eso. No, dile a alguna falla de especial hoy. Todos las fallas de especial firmarían 10 años a sus artistas porque no hay artistas que hagan especial. Tú echas a uno de los tuyos y ¿sabes los enroques ahora con la salida de Paco Torres? Todo lo que ha costado y todo lo que se ha movido para poder conseguir a alguien que te dé calidad. Yo he hablado con Chelo y con Rafa en la antigua y me dicen, yo tendría a Josué aquí siempre. Claro. Es Vamos, decir, como para que se te escape. No Como para que puedes. se te escape. Entonces, eso del pasado, que te daban 2 terceros y te echaban, eso era cuando había detrás de ti, habían 4 o 5 con un cuchillo que te querían tu plaza. Nosotros en el año 2008 o así, Pere Baena se acabó de plantar en el Pilar y esa misma noche quedamos en Nuevo Centro, en un rincón, y quedamos con él y le hicimos bueno, un presidente que tuvo exposición por aquel entonces, que tiraba el dinero por la ventana y le ofrecimos 400.000 euros y claro, se vino con nosotros. Un 14-15 de marzo mueves el mundo. Entonces, yo Hoy en creo día, que- lo que tú dices, me quedo con el que estoy. Entonces- Bueno, entonces volvemos. Tienes tu disciplina, eso lo consideras fundamental, vale, y empiezas a moverte y ya por tu cuenta has estado con... Sí, yo hice unas pequeñas pruebas en Matías Perelló, Luis Santángel, Pero tú- Alemania Bachiller. Ya que eras las hacía- pero claro, no las podía firmar. Yo era como en esa época un poco que vas explorando a ver qué es esto. Vale. Entonces me ayudó Rafa Ibáñez, me ayudó David, y yo en la empresa de Odeón Decorados, yo hacía las fallitas Vale. y las cambiaba por pintura. Bueno, esas cosas que uno hace cuando empieza a abrirse camino y a ver por dónde va esto. Entonces planté Alemania Bachiller 3 años y te das cuenta que lo que quieres, luego ya empiezas a trabajar fuertemente en Josué. Yo 14, 15 años llevo pintando con Josué y aprendiendo de ahí. 15 años llevas. Sí, yo empecé ya con él y... O sea que llevas prácticamente desde que viniste, ¿no? Pero... No, sí, mucho. Sí, la época de David y todo, y me conoce, ya me lleva... ¿Cómo lo conoces a él, a Josué? Me lleva Fernando López, compartían taller con Josué y me lleva a pintar porque él hace Alemania, Matías Perelló, Luis Santángel, y hace un chaume y quiere que yo le decore la capa y esas cosas. Entonces voy y conozco a Josué. Josué me dice, ¿por qué no vienes y me echa un cable también a mí? Y ahí empezó una relación. Josué era un chaval también. Entonces tú a Paco no le has hecho a Paco Torres, lo estoy diciendo todo el Sí. rato. Ah, sí. Me llama Miguelín porque él diseña la carroza de la falla de la Revolución Francesa, del Pilar. Sí. Y Miguelín hace ese proyecto y me dice que vayamos. Fue un año un poco de transición. Pacolo se quedó con Pere Baena en Bollywood y se queda en Gandía. Yo digo que no voy a ir a Gandía. Y ahí empieza la primera división con Pacolo, que él se queda trabajando en convento y yo me voy al Pilar.
y en ese momento A mí el nos proyecto me distanciamos. pareció un poco fallido, ¿no? Ahí pasan muchas cosas. Hay otras cosas que aprendes. Todo esto es aprender. Luego viene el proyecto de los pecados. Entonces tuvimos un segundo con el carruaje, un cuarto con los pecados, y yo le digo a Paco Torres, creo que es el momento de distanciarnos, porque también... Pero trabajabas a la vez con Beitia. Bueno, Beitia no estaba todavía en especial, claro. Beitia iba así a... Claro, Ciscar, ¿no? Era la que empezó. Sí, Ciscar y la de Ángel Guimerá, Fernando Católio, Ángel Guimerá. Sí, que estaba todavía naciendo para esto, vamos. Entonces, y ahí, de las dos de estas, me llama Alejandro Santaeulalia ¿Ah? para ir con García a la Antiga. Es El verdad. famoso robot amarillo. Ese es el que todo el mundo os dice que si no sé qué, pero eso es una gran estrategia de la Antiga, las traseras. Que creo que las estás pariendo tú estos últimos años. Ese año fue el robot, que ahí fue Carlos, Alejandro plantea un robot, Carlos plantea un robot, lo dibuja Alejandro, y la verdad que fue arriesgado. Porque No, pero yo le sabes que en el Pilares tienen como ese año posiblemente la gran asignatura pendiente de Paco Torres, como el gran uno perdido de Paco Torres, porque él es la de la marioneta, Paco Sí, Torres. el ¿no? titiritero. El titiritero. Ese fue un año, bueno, ¿Y ahora que ha pasado el tiempo, estás de acuerdo o no? insisto que yo no evalúo los resultados. De verdad, ha sido muy sano para mí no meterme en ese debate. Pero sí que hay que reconocer Yo creo que la trasera de la Antiga era brutal. que aquel robot tuyo fue una pasada. Y además que yo creo que acertaron en hacerme caso, no quiero decir hacerme caso, pero hubo ahí un debate, ¿cómo se pinta ese robot? Fede Ferrer trabajaba con Carcí y yo le digo, yo creo que ese robot se debe pintar de verdad. Y esta es la técnica. La pintora que tenía en ese momento Carcí, bueno. y empieza un debate de si se pinta como falla o se pinta como un decorado, como un coche de verdad. Vale. Entonces, esa tarde, recuerdo esa tarde, y entonces la pintora que tenía Carcí hace una muestra y yo digo que tiene que ser de otra forma. Y Fede le dice a Carlos, tiene que ser como dice Z. Y bueno, arriesguemos, nos dice Carcí. Qué bueno. Zeta, Y qué porque yo dije, yo no tengo ningún problema de pintarlo como queráis, tú eres el artista del Pero taller, yo lo veo así. pero yo creo que tiene que ser así. Y cuando se hizo el color, yo digo, tiene que ser amarillo. Había una propuesta de que fuera rojo. Claro, y te tacharon de loco, amarillo, como amarillo, tal. Carcí que también quería amarillo. Sí. Y había ahí, yo creo que Alejandro no tenían duda de Alejandro, pero había más opiniones ahí. Y cuando se hace es un acierto. Entonces se pinta. Y Fede Ferrer le dije, hay que barnizarlo al disolvente con rodillo, no con pistola y no al agua. Y tiene que ser como un coche. Y Fede hacía caso y pintaba. Y prácticamente se esmaltó el robot. Y se hizo las tuberías y se hizo todo. Yo creo que fue un acierto. Pero hombre, claro que fue un acierto porque ya digo que yo creo que la gran asignatura pendiente de los primeros que Paco Torres, algunos se podía haber llevado, ese es de los que más cerca estuvo, pero aquel robot impactó y de qué manera. A partir de entonces se te acusa de las traseras de la Antiga en el mejor sentido de la palabra. Esas grandes traseras, el de los mochos. Ese es el año que nos ganáis a nosotros, que yo monto en cólera y me enfado y tal, pero que todo el mundo dice que haces una trasera que es verdad que era espectacular. Eres el culpable de las traseras de esas maravillas yo creo de que Antiga. uno es culpable cuando te dejan. No, pero, Te dejan. No, pero no es te entiendo. de acusación, sino de eres el hombre del éxito, eres el que tiene esa idea, el que Yo creo Beitia dice, mira, esto lo vas a parir tú. Cuando te dejan hacer, cuando te dejan y sobre todo permites, Chelo y Rafa, por eso los fallos de la Antiga y por eso la Antiga la considero como casa. Sí, porque me Siempre- dijeron que ese año tenías dudas de dejarte más fallas y que al final que dijiste que la Antiga no te la ibas a dejar porque tienes una relación Sí. y que no querías dejarte Antiga. Y luego sí que ve que te dejaste otra, pero has cogido a Andrés Piles, Salvador Tuché, que Pero me he dejado Pizarro, que era primera. Sí, eso me han dicho que les ha costado un poco porque tal. Y... Piles va a tercera y Sí. yo creo que también es más sobre todo por condiciones que se las llevan del taller. Me han presentado condiciones a nivel logístico muy favorables, por eso lo hago. Y la Antiga, como digo, es de que te dejen. Y Josué, como es joven, el impulso le dejaba, haz lo que quieras, esto. Y los mochos vamos a hacer con mochos. Y, ¿cómo vamos a hacer con mochos? Sí, 1.500 mochos. Qué barbaridad. Fueron 600 mochos partidos por la mitad, que eran como 500. Era una burrada. Y traían cajas y se hacía. Y empezábamos a atarlos y a pegarlos. Y la gente se Qué bueno. ¿Y esas técnicas las enseñas tú? ¿O esas cosas las parecen? Sí, vienen del mundo de la escenografía, de los decorados. Nosotros, mi taller también siempre ha sido un poco laboratorio, donde la gente, ¿cómo hacemos esto?
¿Sabes? ¿Cómo se hace esto? Alejandro Santaolalla me ha pedido... Y tú en eso siempre vas un poco por delante, eres amante, o sea, no tienes miedo a la evolución. No, es más, no. Bueno, a veces no es la evolución, igual son materiales de toda la No, y vida. tenemos que cambiar. Es decir, yo creo que las tradiciones no son hacer lo que se ha hecho los últimos 50 años. Las tradiciones son otra cosa. El patrimonio es otra cosa. Son piedras, patrimonio es un intangible. Las fallas son un patrimonio intangible. No conservamos el cartón o el corcho. El corcho nos trae... No. Entonces, cuando también ahora viene el eterno debate ahora que está haciendo para dónde van las fallas. Y gente que te suben el corcho un 30%, se quejan de los valores de las fallas, te aparecen posibilidades de economía más solvente para tu taller y las rechazas, abogando y defendiendo cosas que no tienen defensa, o queriendo minimizar el trabajo de las personas porque está hecho con otra técnica. Yo considero que no, es un debate que ni siquiera deberíamos tener. Las personas todos los artistas están invirtiendo en impresión 3D, muchos artistas estamos trabajando con la impresión 3D, que no es una panacea que no tiene trabajo, al contrario, requiere unas horas de trabajo. Muchas técnicas, ¿no? Mucha técnica. ¡Buah! Para poder dejar las piezas como... La gente cree que salen así y a la calle. Eso es un error. La gente que opina que piensa así es porque no ha pisado un taller de estos. Y creo que tenemos la posibilidad ahora de dar un vuelco y centrarnos en acabados, centrarnos en pintura, centrarnos en modelado, más exquisitez en esas cosas. Y yo creo que el que quiere hacer cartón, que lo haga. El que quiere hacer corcho, que lo haga. No juzgar a la gente que damos pasos adelante. Y en el mundo de la ópera, en el mundo del teatro, está todo adelante. Va todo caminando. Ya no estamos haciendo telones con terciopelos y sillones de felpa en las óperas. Eso ha evolucionado. Le Corbusier hizo casas de hormigón armado cuando todavía estaban en las canteras picando piedra para hacer catedrales. Entonces, esos grandes avances, pasos que ha dado el mundo... Hay que aprovecharlos. No, hay que aceptarlos. Porque el que se va en contra no tiene futuro. Además que el mundo ha sufrido cambio. Tú lo sabes, que eres amante de las fallas. El cambio que están teniendo las fallas en estos últimos 10 años es brutal. Yo en 16 años he notado cambios enormes y esos hay que aceptarlos. Sobre todo hay que estudiar y hay que leer y hay que amigarse de eso. Bueno, es el primer capítulo y estamos con el primer premio de infantiles, con Z, con Svonimir. Estoy viendo que detrás hay una persona, fijaros que la vida no se lo puso fácil, pero es un genio. Él no lo va a decir, pero yo sí. Es un superdotado, es una persona con unas capacidades infinitas, extraordinarias. Y vamos a estar todos los domingos a las 7 de la tarde y buscando y conociendo a los artistas, conociendo su faceta personal, que nos ha contado su vida, cómo vino, cómo fue, cómo le va, cómo es, y sobre todo su profesión. Lo vamos a hacer con el patrocinio de Obras y Construcción y Reformas Levante y también con Españolo, que son las dos empresas y los dos amigos que nos patrocinan. Creo que ese tema te ha sentado mal. Yo he oído algún comentario, no diría ni afortunado ni desafortunado, diciendo, no, esto es todo 3D. Quiero decir, como que al ser todo 3D, no, esto ha ido a una tienda, lo ha comprado y ha llegado, lo ha pintado y lo ha plantado ahí, ¿no? Yo he oído eso y, bueno, de tu trabajo. Yo creo que perdernos en esas guerras, bueno, es que lo has dicho tú muy bien. Si además significa en un momento donde se está hablando tanto de la sostenibilidad de los talleres, que parece que está en absoluta criba en este momento y que se está pasando muy mal, que de eso también te quiero preguntar, de los famosos 75.000 euros también te quiero preguntar, pero ese paso adelante, esa crítica entre vosotros con el uso de materiales, ¿te ha sabido mal? No, a mí nada. Es que yo paso por los comentarios esos que a veces en alguna O sea, al revés, lo que vienes a reivindicar un poco, pues vamos todos en el mismo bar, claro, súbete al barco. yo no los leo y me es absolutamente... Vale. Acusan de que con eso se pierde capacidad artística, que los artistas han muerto, que el oficio está... Pero eso, tú vas a las personas que lo dicen y entonces cuando ves lo que hacen, yo me callo, no voy a entrar en esa polémica. Es decir, creo que la crisis del oficio es estar hablando de eso.
Vale. Es un debate que creo que ni siquiera vamos a entrar. No voy a hablar de esa persona ni de esas personas. No. Claro, porque Seguiremos trabajando así. ¿qué diferencia hay que lo mandes a un robot y una broca? Lo hagas en fresa de corcho. Eso es, ¿qué diferencia? No, ¿sabes la diferencia que hay? Que cuando terminas de fresar una pieza, tiras a la basura cerros de corcho en bolsas. Tú habrás visto los Que además talleres. bueno, vamos, habrás mi amigo David, No, todos los talleres. le he visto yo todos con los talleres de problemas infinitos, especial. porque yo le decía, y todos estos sacos, Problemas de reciclaje, Claro. problemas. Y la Unión Europea, perdón, estamos en la Unión Europea y la agenda que tenemos. Es decir, no puedes estar tirando montañas de corcho a la basura. Yo con una producción en PLA no tienes residuos. Y de hecho el PLA ya es un material que viene de un proceso de reciclaje. Es decir, usas un material que ya viene de reciclaje y tu huella de ¿tú ya carbono... usas el PLA es el plástico o es el siguiente? Sé que es medio de madera ya. No, existen de varios. Tenemos... Es que yo con Gonzalo Rojas, el artista que estaba en exposición estos 2 últimos años, él utilizaba ya, hay uno que creo que es Hay uno lo que viene mismo, con pero que fécula lleva de algo maíz madera, ¿no? y viene con fécula de maíz. Existen varias alternativas y ya es un proceso, ya es un material que viene de un proceso de reciclaje. Entonces, y tus restos, tus residuos son mínimos. Entonces, tu huella de carbono para producir una falla, la preparación, disminuyes las horas y disminuyes horas de faena, que de alguna forma ayuda también a la economía de un taller. Vale. Es decir, El robot que plantaste este año, el niño con el libro en la cabeza, ¿todos son proyectos de Ramón Plato? ¿Son...? con Ramón tenemos unos acuerdos, algunos proyectos son de él, directamente de él, como el robot de la Antiga y el niño de los libros, el centro. Y los otros son ya cosas, peticiones mías, y Espartero es un trabajo de los dos. Su dibujo, su genial trazo. Y este año Espartero nuevamente vuelve a ser el proyecto con Ramón también. ¿Cómo es cuando te llama Armiñana? ¿Esperabas verte? Porque claro, es verdad que apareces en Pizarro con aquella fuente, bueno, la piedra aquella, la fuente aquella y tal, nos quedamos todos. Eso fue Isabel la Católica. Es verdad, con Sí. Rafa y Fernando. Y ahí nos quedamos todos y yo, este tío, es verdad que lo vi Isabel y Sander. Dijimos, este tío es magistral. Mi primer premio fue en tercera con Isabel la Católica, la niña que estaba pintando unas flores, que era con un Eso. aerógrafo de luz. Vale, vale, Después el hombre de piedra con el ciclo del agua. vale. Y ahí me llaman a Chojara. Pero eso fue en Y fallas. luego en Antigua también ganas, ¿no? ¿Has llegado a ganar? Un tercero. Vale. Y... Porque ahí apuestan, la Antigua va a un presupuesto menor, soy el hermanito pequeño de la Festa Peratot. Entonces yo le digo, no hay problema, es una falla de especial planta en cuarta. No, siempre le digo a Rafa. Pero me llama Armiñana, anuncia Foix que se va. Que se va. Eso fue un día... ¿Y cómo se le ocurre es Bonimir? Yo, ¿cómo se le ocurre? No lo sé. Lo único que sé es que yo estoy en mi casa, viene la madre de mis hijos a ver fallas, yo estoy durmiendo la siesta para poder en la tarde irme a recorrer, a ver fallas. Estás en la ciudad fallera, me dijiste el otro día. Sí, pero estaba en casa, que vivo aquí en el ayuntamiento, Vale. y me dice... Y me despierto de la siesta y tengo una llamada perdida de Juan Armiñana. Hola. Yo a él ya le había colaborado en Espartero con David Moreno, con Salva Inés, David Moreno. le había decorado y pintado cosas a los chicos. Él me conocía, con la menina ya me conocía, y él seguía mi... Pero me levanto en la tarde de la siesta y me levanto y veo una llamada de Juan Armiñana a las horas de que Fernando había anunciado. Entonces cuando veo la llamada de Juan Armiñana se me puso un mal de cuerpo. Digo, yo sé lo que quieres. Sí. Y no sabía si dije... ¿Te lo imaginaste? Me lo imaginé inmediatamente y le digo a la madre de mis hijos, me ha llamado don Juan y me imagino que es por esto. Llámalo. No quiero. ¿Sí? No quiero, voy a esperar un poco a ver qué hago. Y salí de casa y voy caminando por ahí, por el Pilar, ahí en el parque del hospital, y digo, lo voy a llamar. Y lo llamo. Zeta, me dice, tienes que venir, dame una alegría. Y yo le digo, ¿pero qué? Y ahí dijo, vente aquí. Y le dije, deme un par de horas, deme algunas horas para que lo hable y lo piense. Y en la noche de esa misma tarde me voy al Casal de Espartero y le digo que sí. Te lo voy a decir porque yo lo he dicho. 75.000 euros para una falla infantil no es una barbaridad. Hoy no. Yo creo que ojalá los presupuestos subieran. Ojalá hubieran más Juanes Armiñana, ojalá hubieran más Espartero, hubieran más conventos. Es decir, yo siempre digo, un muy buen proyecto, un taller solvente y con músculo que pueda resolver artísticamente Y con el servicio limpio. y con servicios limpios, y una comisión que pone dinero.
Es decir, no se puede hacer, no podemos competir o ganar o que llegar a un nivel de calidad sin dinero, o sin un diseño, o sin un taller. Es decir, si no tienes las tres patas esas, no puedes aspirar a grandes cosas. Y cuando hablo de grandes cosas, no estoy hablando solo de premios. Estoy hablando de un año guay, con muy buen trabajo, con tranquilidad en el taller. Las visitas de Don Juan. ¿Va todos los días? Sí, al final todos los días. Y yo le digo, pero no te hago... me preguntaba un compañero nuestro que en el ayuntamiento, Chaume Bronchuk. Sí, Chamarocho. Me dice, ¿a quién le tienes más miedo? Levante Televisión. ¿A quién le tienes más miedo? ¿Al aire, al jurado o a Juan Hermiñana? Y yo le digo, al aire. Si Juan os ama. Juan Don Juan es, yo digo, Yo lo admiro. ojalá hubieran más como él. Y además no pasarían los talleres lo que pasa. No habrían incidencias si los responsables estuvieran en el taller como está él. Si estuvieran para apoyar al artista, si estuvieran para decir, yo no quiero controlar lo que haces, pero quiero saber lo que haces. Porque él quiere saber si puede ayudar, él quiere saber para dónde van las cosas. No quiere sorpresas, no le gustan las sorpresas. Para mí es el tío más grande de las fallas. Es una persona... Bueno, el más grande no, a lo mejor no existe o no se puede decir y es una generalización que es injusta. Pues hemos llegado casi a 60 minutos, ¿a que no te lo parece? A mí no. No, para nada. Nos hemos dejado un montón de temas por hablar porque el tema más importante es cómo está hoy en día la profesión, aunque has dejado tu pincelada de lo que piensas. Pero, ¿pensabas ganar? ¿Cómo lo vives? Yo creo que uno lo desea, pero no lo espera. A mí te voy a contar, ¿eh? Esa mañana estaba almorzando en Cenete y me dicen, han apuntalado Espartero. Digo, ¿qué dices? Por la pieza esta que era una máquina de tren o algo que pusiste volando. Sí. Y yo me quedo que digo, ostras, pero esa falla no puede Valencia perdérsela porque se pueda caer, ¿no? Y era simplemente porque hacían unas rachas de... Es que hubo aires muy mucho aire. Cosas que uno aprende. Por lo que tú dices, le tiene mucho miedo al aire, ¿ves? Más que al mío. Y uno aprende. Claro. Ya esos desafíos que en una infantil son muy delicados porque esa falla tenía cosas... Sí, como que no vale la pena, ¿no? Que para el futuro dice, no vale la pena, riesgo demasiado. Además, es una falla que venía montada entera. Por eso. Que ya estuvo mucho tiempo y todo se probó, no había ninguna duda. Pero cuando me lo dicen aquella mañana, yo digo, porque Valencia tiene ahí una gran falla, como era la de Gallego, como era la de Alcañiz, como era la de Rojo, como era la de todos los que plantan, de Blanche, por descontado, pero había que reconocer que habías hecho un trabajazo. Cuando ganas, ¿qué pasa? Abrumador. Yo creo que esa es la palabra. ¿Estabas en casa? No, estaba en la Antigua. Estabas en Antigua. Porque estabas con... Pasé a ver Algarra, me fui a la Virgen. Bueno, verás, hay un vídeo tuyo por ahí, eso, de cómo se entera uno que gana un primer premio. Y creo que ha sido un poco viral y todo. Sí, es verdad, es verdad. Y yo estaba en la Antigua, había ido a comer torresnos, porque tiene un puesto de torresnos en la Antigua brutal. ¿Qué dices? ¿Pero dónde ponen los torresnos? Es tradición. Vale. Es pecado, es un pecado permitido. Y me fui a comer y dije, y en la Antigua me siento como muy... Dije, Espartero, que espere el premio, porque es una cosa muy de casal, muy de las falleras, muy de los niños, y el artista ahí no pinta. Yo creo que yo pienso que uno espera el premio cerca. Son costumbres, ¿vale? Sí, y dije, dame templanza para el resultado que sea, iba allí. Yo iba a plantarme en la plaza, sea el resultado que sea. ¿Estabas oyendo? Y Rafa Mengó estaba con el móvil ahí. Y me mira y me hace, sí, y ahí fue como... Y es abrumador porque siempre te plantas y te vas de fiesta, te vas a la mascletá, te vas a... duerme, y esto fue plantar el premio y no parar, no descansar, todas las visitas, todas las instituciones, todas las... Yo sin ser evidentemente artista, que me hubiera encantado, el día que ganamos el primer premio pude tener 1000 mensajes de WhatsApp. ¿Cuántos tuviste? 300, 400. ¿Lloraste mucho? Lloré en la Antigua, sí. Y en el taxi hacia Espartero también. Llamé a mis hijos y ya está. Y ahí, no miraste atrás, pero sí que pensarías... Coño, valió la pena. Yo creo que uno tiene que mirar atrás para saber dónde va. Yo creo que uno tiene que siempre estar mirando atrás de dónde viene para saber dónde uno va. Por eso yo creo que el discurso también del ayuntamiento iba por ahí. Qué bueno. Creo que no se puede avanzar si no sabes y agradeces de dónde vienes. ¿Has estado bien en casa de mi tía Paqui? Es un poco es muy... Esto es una aterrizar de Ramón Pla. Claro, mira. El juguetero, el año del juguetero que planta en exposición es una de las escenas. Y esto es el taller de la Torre, que me lo pude llevar ahora cuando cerraron. Esto es mi pasión, que son los Playmobil. Es mi gran pasión, además de las fallas. Es que te queda el decorado. Y el decorado es para un poco barroco. Es un poco... y mira, aquí pues... pintado de... Tendrás que venir a darnos un toque de algo que estaría muy bien. Querido, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Te admiro muchísimo como buen amante de la falla,
te considero, insisto, un genio. Para mí eres un genio, una persona con una capacidad intelectual. ¿Te han hecho alguna vez el test ese de intelectual? No te lo hagas. No. Esas cosas no. Esas cosas no. Romper esquemas. Es acróbata, canta, baila. Bueno, yo creo que hace de todo. Que te vaya muy bien en la vida. Muchas gracias. Y que todo lo que te tenga que venir, que sea bueno, ¿no? Que de lo malo ya se encargan los demás, pero nos vamos a olvidar de ellos. Trabajaremos para ello. Suerte. Muchas gracias. Ha sido el primero de muchos y la verdad que me siento un privilegiado. Fue llamarle y decir, allí estaré, faltaría más. Se lo agradezco mucho. Nada, continuamos. Ya sabes, Más Falla en YouTube. Es tu nuevo canal dedicado a los artistas de falla. Más falla con Manolo.